Vamos a resolver un circuito por el método de mallas. El circuito a resolver es este que se ve ahí. Y luego lo vamos a armar para hacer las mediciones y comprobar nuestros resultados. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en clase, lo primero es poner corrientes en el sentido de las manecillas del reloj. Esta va a ser la corriente 1 y esta la corriente 2. Ya que pusimos las corrientes, vamos a sacar la ecuación de la malla izquierda, en primer lugar, ¿verdad? La de la corriente 1. Entonces tenemos menos 9 más 10K por la corriente 1 más 22K por la corriente 1 menos la corriente 2, y eso es igual a 0. Luego, la ecuación de la malla derecha, empezamos con la resistencia de 22K multiplicada por la corriente 2 menos la corriente 1. Luego sigue más 4.7 kilos multiplicado por la corriente 2 más 15 kilos multiplicado por la corriente 2, y eso es igual a 0. Ok, ahora vamos a simplificar las ecuaciones, ¿verdad? De la ecuación 1 tenemos que aquí tengo I1 y acá también, entonces las puedo sumar. 10 kilos más 22 serían 32 kilos por la corriente I1. Y luego la corriente I2, solamente tengo esta, 22 menos 22 por I2. 22 kilos por I2. Y luego este menos 9 lo paso del otro lado y va a quedar igual a 9 volts. Esa sería mi primera ecuación. La segunda ecuación la simplifico, tengo solamente I1 una vez, sería 22 kilos menos 22 kilos por I1. I2 la tengo varias veces, sería 22 más 4.7 más 15, y eso da más 41.7 kilos por I2, y todo esto es igual a 0. Ok, entonces ya ahí tengo mi sistema de ecuaciones. Entonces mi determinante principal sería igual a 32K menos 22K menos 22K y 41.7K. Haciendo el determinante es esto por esto menos esto por esto. Es un determinante de 2 por 2, es el más sencillo de todos. Y eso nos da 850.4 por 10 a la 6. Ok, mi determinante 1. Muevo la columna de resultados a la primera columna. Entonces va a quedar 9 y 0 aquí, y del otro lado no cambia. Y eso va a dar esto por esto nada más, porque acá tengo un 0. Entonces nada más va a ser esto por esto. 9 por 41.7 kilos, y eso da 375.300. Ok, ahora voy a borrar. Voy a ir borrando todo para poder continuar. Ok, entonces mi último determinante es este que tengo ahí anotado, y es igual muy fácil. Este por este, como va a dar 0, pues ya no se hace. Menos este por este, como aquí tengo un menos, pues va a quedar positivo. Entonces 9 por 22K da 198K.
Ya tengo todos mis determinantes, entonces ya puedo calcular las corrientes. Entonces, I1 es igual al determinante 1 sobre el determinante principal. Y eso va a ser igual a 375.300 sobre 850.4 por 10 a la 6. Y eso da 441.32. Bueno, 441.32 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 ya sabemos que son microamperes. Microamperes. Delta 2 sobre delta. Bueno, el resultado, ya nomás voy a poner el resultado, van a ser 232.83 microamperes. Y ahí está todo resuelto. Ok, entonces ya tenemos armado el circuito. Observen que yo procuro armar el circuito lo más parecido al diagrama. Es decir, aquí tengo la fuente, tal como muestra el diagrama acá. Y luego tengo aquí las resistencias R1, R2, R3 y R4. Lo más parecido a como está el diagrama. Esto es para facilitarme la lectura y cuando esté haciendo las mediciones, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a medir. Ok, vamos a comenzar con las mediciones. Entonces lo primero que voy a medir es la corriente 1. Antes de eso tengo que asegurarme que mi multímetro está en amperes. En este caso está en miliamperes. Y que la punta la cambié. La punta que se mueve es la punta roja. Generalmente está en volts, ohms. Y como en este caso voy a medir amperes, tengo que cambiarla hacia acá, miliamperes pues. La punta negra esa nunca se cambia, siempre se mantiene aquí, en el común o la tierra. Entonces, como quiero medir la corriente 1 se mide en serie entre el positivo de la fuente y la primera resistencia. Entonces tengo que abrir el circuito. Este sería mi positivo de la fuente. Ahí va el positivo de mi multímetro. Y el negativo lo conecto en serie con la resistencia. Ahí vemos que nos está indicando 0.45 miliamperes. Ahora si quiero más precisión puedo bajarlo a microamperes y vamos a ver qué nos muestra. 454 microamperes. Ok, eso sería mi primer medición. Ok, para la segunda medición voy a medir la corriente I2. La corriente I2 la puedo medir entre la resistencia 3 y la resistencia 4, donde se unen. Voy a abrir en ese punto y ahí voy a medir. Aquí iría el positivo y acá va el negativo. Entonces vamos a ver qué nos marca el multímetro. Nos marca 239.7 microamperes. Bueno, los voltajes se pueden calcular simplemente con las corrientes que ya conocemos, que ya habíamos calculado, y la ley de Ohm. Por ejemplo, el voltaje que cae en la resistencia 1, pues simplemente utilizando la ley de Ohm, voltaje es igual a I1 por R1, y esto es igual a I1 nos había dado 441 microamperes multiplicado por 10 kilos, que es lo que vale la resistencia 1, y eso nos da 4.41 volts. Ahora para la resistencia 3 sería la corriente 2 por el valor de la resistencia.
La corriente 2 vale 232 microamperes por el valor de la resistencia, que es 4.7 kilo ohms, y eso nos da 1.09 volts. Luego, para la resistencia 4, igual le pasa la corriente 2 por el valor de la resistencia, 232 microamperes por 15 kilos, y nos da 3.48 volts. En el caso de la resistencia 2, como le pasan las dos corrientes, tengo que hacer la diferencia entre esas dos. Entonces, el voltaje 2 es igual a la corriente 1 menos la corriente 2 por el valor de la resistencia. Ok, ahora vamos a medir voltajes. El voltaje que voy a medir es básicamente el que cae en la resistencia 2, en este punto. Aquí voy a conectar el positivo del multímetro y el negativo pues abajo de la resistencia, es decir, voy a medir en paralelo con la resistencia 2. Antes de eso ya ajusté mi multímetro para medir volts de directa, volts de corriente directa, y de la punta roja a volts. Esto siempre hay que asegurarse que no lo hace, porque de lo contrario se puede dañar el instrumento de medición. Entonces vamos a medir en paralelo con la resistencia. Ok, entonces voy a conectar el positivo en el nodo donde se unen las resistencias 1, 2 y 3, y el negativo en la parte de abajo, en el nodo inferior, que es el nodo de tierra. Ahora vamos a ver qué nos muestra el multímetro. Nos muestra 4.65 volts de directa. Ahora vamos a medir el voltaje en la resistencia 1 en paralelo con la resistencia 1. Entonces aquí iría el positivo y acá iría el negativo. Entonces el negativo va en el nodo donde se unen las tres resistencias, y el positivo iría a donde entra la fuente. Nos marca 4.48 volts. Ahora vamos a medir en la resistencia 3 en paralelo. Entonces cambio las puntas. Y vamos a ver qué nos muestra el multímetro. 1.123 volts. Y ahora sí, finalmente vamos a medir en la resistencia 4 el voltaje. .52, 3.528 volts de directa.